Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia del Perú. Vamos a seguir viajando por el tiempo y hoy día vamos a hablar acerca de la invasión europea en América. ¿Cómo se dio esta invasión? ¿Fue de manera violenta, pacífica? ¿Qué consecuencias trajo esta invasión para nosotros? Vamos a enfocarnos en eso, pero antes de ello les adjunto un video donde nos va a tratar de explicar de cómo fue la captura de este Inca Atahualpa. Así que presta atención y toma nota, que te voy a evaluar en la tarde. Al caer la noche, las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió: "El miedo cubre a los hombres como un manto negro". Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro. Con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar. Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro. Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: "Entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte". El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó.
Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Declaró a sus hombres: nadie que valore su vida tocará al Inca. Pero la guerra mágica... La captura de Atahualpa. La captura, antes de hablar nosotros acerca de la captura y del rescate de Atahualpa, tenemos que retroceder y hablar un poco más del tercer viaje, también llamado la invasión. La invasión se realiza la invasión al Tahuantinsuyo se realiza en el tercer viaje. Pizarro, al mando de 198 hispanos, apoyados por cientos de esclavos negros de guerra, indios de Centroamérica y miles de guerreros andinos, atacaron el Tahuantinsuyo. El plan de invasión fue rápido y audaz. De Panamá pasaron a la bahía de San Mateo y Coaque en el año de 1531. De ahí al Golfo de Guayaquil. Los españoles se dirigieron luego a Tumbes, donde desembarcaron, donde el curaca Chilimaza les brindó apoyo. Continuaron tierra adentro hacia Puechos en Piura. Allí fueron agasajados por el curaca Maizavilca, quien se dio a su propio sobrino como traductor, Martinillo. Al mismo tiempo que desconfiaba también de Pizarro, avisó pronto a Atahualpa de la llegada de los españoles. Este envió a un noble orejón a Poechos a comprobar que era un grupo de extranjeros y no dioses como creían algunos. O sea, ya Atahualpa era un hombre también muy inteligente, había mandado ya a un orejón para que espiara si efectivamente quiénes eran estas personas que habían ingresado a su territorio. ¿Eran dioses o simplemente extranjeros? En Piura, los españoles van a fundar San Miguel de Tangarará en el año de 1532. En este lugar reciben noticias sobre el desenlace de la guerra civil entre cusqueños en las batallas de Cotapampa y Huanacupampa. Huáscar resulta derrotado y apresado por las tropas que obedecían a Atahualpa. Este último se hallaba en Cajamarca. Entonces aquí ya Pizarro sabía acerca de las peleas internas que se daban en el Tahuantinsuyo. Pizarro atravesó las tierras del Gran Chimú y se adentró en los Andes, seguro de hallar el respaldo en las etnias sometidas por el Estado Inca. El 15 de noviembre de 1532 llegaron a las cercanías de Cajamarca. Pizarro envió ante el Inca como embajadores a su hermano Hernando Pizarro y Hernando de Soto, quienes en este caso se presentaron a Atahualpa. Los parabienes del capitán general y su deseoso de entrevistarse con él al día siguiente en la plaza de Cajamarca, donde se va a dar el desenlace que tú ya conoces. Lo que ocurrió el 16 de noviembre de 1532 en la plaza de Cajamarca es parte de la historia universal de mí, que nos habla acerca de la infamia y el gran genocidio que se va a dar a estos indígenas. Allí se produjo la conferencia entre los dos grupos, quienes hispanos y los indígenas, ¿cierto? Se dio una cruel matanza de muchos andinos. Se presentó el cura dominico, esa es la orden, la primera orden que llega aquí al Perú, viene a ser la dominico, Vicente de Valverde, con los intérpretes payanes, ¿se acuerdan de los intérpretes que fueron encontrados por Bartolomé en el segundo viaje? Martinillo y Fernandillo, para intimidar al Inca y leer los requerimientos. Ese día se produjo en Cajamarca una batalla que tuvo como resultado la masacre de 6,000 indígenas y el secuestro del Inca Atahualpa, quien por su excesiva confianza, claro, porque el Inca pudo bien fácil matar a Pizarro con todos los soldados, pero bueno, quiso mostrar su grandeza, lo ostentoso que era él, entonces se vio en este caso él muy confiado y por eso también fue capturado. Entonces aquí Atahualpa no tomó una rápida decisión, pues se sentía seguro, como les expliqué, de atrapar a los hispanos. Ellos eran pocos, pero el Inca estaba en sus dominios.
No esperaban una alianza de sus enemigos con Pizarro. Incluso había estado descansando con sus mujeres y sirvientes en los baños del Inca o baños de Cajamarca. El Inca llegó con su comitiva en las andas con un sillón de oro y enfureció al ver a estos vanidosos gestos de estos foráneos, quienes dieron muerte al señor de los Chincha, al que confundieron con Atahualpa. Incluso les mostré un video de cómo se produce la captura de Atahualpa. En el desconcierto del atropello, el ruido y las muertes, el Inca muestra su gallardía. Es encerrado en un recinto que denominaban Amaruhuasi, hoy conocido como el Cuarto del Rescate. Aprende el idioma español y deslumbra con su sagacidad. Según María Rostorowski, a pesar de su enfrentamiento militar, cometió el error de subestimar a los españoles. Fue el grave error de Atahualpa. Creyó que numéricamente los podría desbaratar cuando él lo dispusiera, ¿no? Pero fue muy tarde, pues, su reacción. Ahora, lo que ahora voy a relatar un poco es acerca de la muerte, cómo se da la muerte y la derrota de este Inca. Atahualpa, recordemos que estaba prisionero, tenía temor de una alianza contra él después de la entrevista entre los representantes de Huáscar, Huamán Malquitopa, con Pizarro. Por ello ordenó la ejecución de su hermano. Esta orden se cumplió a orillas del río Andamarca. Esta condena de pena máxima a Huáscar por cuestiones políticas fue el pretexto para que Pizarro, temeroso de un intento de rescate por los generales de Atahualpa, replantease la propuesta de asesinar al Inca. Esto se cumplió después de un remedio de juicio sumario, en la cual lo acusaron de fratricida, idólatra y polígamo. Las acusaciones eran absurdas. Los hispanos no tenían el derecho de hacer juicio en tierras extrañas. La diferencia cultural entre hispanos y andinos marca distancia en la concepción de la moral, el culto y las costumbres de cada grupo humano. Acusar al andino de poligamia es como acusarle de comer carne de llama, es decir, no se debe criticar las costumbres ajenas. En lo idólatra vemos ciertamente hipocresía, ya que se destruyeron los ídolos quechuas, mientras que el cristiano imponía nuevas imágenes para adorar. Se hablaba del ofrecimiento de oro y plata por parte del Inca a los hispanos, pero cabe la posibilidad de que haya sido al revés, ya que los españoles buscaban riqueza y estaban dispuestos a todo, y además se trataba de un secuestro con el cual buscaban enriquecerse en forma violenta. Los hispanos sentenciaron a morir al Inca en la hoguera. Sin embargo, este se rehusó a morir de esa forma, ya que según su cosmovisión, el cuerpo de un Inca es divino y debía ser momificado para su conservación y venerado en su panaca, una característica más de la cultura andina. Entonces aceptó el chantaje de hacerse bautizar y recibir el nombre de Juan Francisco. Ese fue el nombre de Atahualpa que obtuvo luego de ser bautizado, para permutar su castigo por el garrote, que era un estrangulamiento. Entonces, de esa manera es como va a morir el Inca. Pizarro y su gente tenían una organización incaica que los enfrente. Por ello exigieron la muerte del Inca y buscaron justificar el hecho. Para ello además buscaron contar con el apoyo de los huascaristas para asegurar el control del territorio. Atahualpa es asesinado en este caso, por medio del uso del garrote en el año de 1533. Su cadáver fue enterrado en el templo, pero luego escondido por sus allegados en un lugar desconocido. Y ahí terminamos cómo se dio esta captura, muerte y derrota del Inca Atahualpa. Quizás por muchos, por ser demasiado confiado. A ver, recordemos un poco. Luego de ejecutar a Atahualpa, de que los españoles ejecutaran a Atahualpa y Atahualpa ser acusado de usurpador de trono, de haberle quitado el trono a su hermano Huáscar, de idólatra, de adorar ídolos y de ser polígamo, de tener varias mujeres. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ejecutar. Por algo absurdo ejecutan al Inca Atahualpa. Atahualpa iba a morir quemado, pero debido a que fue bautizado con el nombre de Juan Francisco Atahualpa,
murió con el estrangulamiento del garrote. Entonces, ahora, muerto el Inca, los españoles estaban muy preocupados porque no sabían quién les iba a respaldar o en este caso cómo iban ellos a ingresar hacia el Cusco. Entonces a ellos se les ocurrió la idea de nombrar a un Inca, en este caso a un cusqueño. ¿Quién era él? Era Tupac Hualpa o llamado Toparpa. Este Inca tenía la misión de llevar a los españoles hacia el Cusco. Pero en el viaje que tenían los españoles, ¿qué es lo que pasa con Toparpa? Es asesinado, muere en este caso y en este caso acusado, los españoles acusan al general Calcuchima, que era un general atahualpista de Atahualpa, lo acusan de su muerte. Entonces matan a Calcuchima y los españoles se quedan sin su Inca. Entonces los españoles siguen su recorrido y en el camino encuentran a Manco Inca. ¿Quién era Manco Inca? Él era el hermano menor de Huáscar. Entonces deciden nombrar ahora a Huáscar, en este caso, a Manco Inca como nuevo Inca. Y es Manco Inca quien les va a permitir el ingreso de los españoles hacia el Cusco. Pero creyendo que Pizarro y los españoles iban a salvar de la esclavitud, les iban a dar grandes cambios al imperio. Pero Manco Inca se decepcionó de ello, ya que al llegar al Cusco se dio cuenta que solo los españoles eran unos ladrones que no respetaban sus creencias, saqueaban sus iglesias e hicieron todo lo que quisieron en el Cusco. Entonces Manco Inca va a levantar una rebelión en el año de 1536 en contra de los españoles. Entonces ahí se va a iniciar lo que viene a ser la resistencia, o en este caso la resistencia de Vilcabamba. Se van a rebelar en contra de quién, de los españoles. Ahora, ¿nosotros qué podemos decir entonces acerca de las causas? Ya después de esto, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles fueron las causas del fin del imperio? La primera fue el enfrentamiento entre los dos hermanos, entre el hermano de Huáscar y Atahualpa. Recordemos que Atahualpa va a mandar a ejecutar a su hermano Huáscar y a toda su familia. Luego tenemos aquí en lo que viene a ser las armas, la gran diferencia de armas entre los españoles y los indígenas. Entonces, esto y sobre todo las estrategias bélicas va a permitir o va a influir un poco en este conflicto a los españoles. Luego tenemos la siguiente, que vienen a ser el apoyo de las etnias regionales a favor de Pizarro. Esas etnias como los huancas, los cañares y los chachapoyas, que van a decidir apoyar a estos españoles porque ya estaban cansados de seguir sometidos con los incas. Y por último tenemos la inexistencia de un estado consolidado, ya que en el Tahuantinsuyo era un estado multiétnico y pluricultural. Esto y varios motivos originó la causa y fin de Tahuantinsuyo. Ahora, ¿tu trabajo cuál va a ser? Vas a leer la lectura que tienes en el libro de la unidad 5 y vas a resolver cada una de las preguntas. Y ya en la tarde, en la conferencia de Zoom, nosotros vamos a tratar de profundizar y explicar más acerca de este tema. Entonces, conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Buenas tardes.